examen, entonces la dinámica es que revisemos la solución del examen. Cada uno de ustedes tiene el examen de una persona distinta. Si no es una persona distinta, por favor, seamos honestos, cambiemos con alguien. La idea es que los resolvamos entonces entre todos y ustedes califiquen a sus compañeros entonces con la ayuda de nosotros. La solución es básicamente inmediata. Si quieren entonces que la hagamos para que resolvamos las dudas y quedan dudas. ¿A qué se le olvidó firmar el examen? Es el suyo, hermano. Diga la respuesta. Entonces, hay una, ya me di cuenta que hay una pregunta que está cerca en la manera que ya hay una mentira de pasos por ahí. Arranquemos entonces con la solución. Tenemos las preguntas de falso y verdadero entonces. La primera, el bulbo galáctico está completamente desprovisto de gas. Eso es falso. Ya les mostré, por ejemplo, en el caso de nuestra Vía Láctea, que tenemos esta nube de gas que está inclusive orbitando en el puro centro de la galaxia, que está en este momento, ahorita, pasando casi que al frente del agujero de información, de manera que hay gas, que no hay tanto y no están en las mismas condiciones que el disco, el gas en el disco, pero de que lo hay, lo hay. La rotación del bulbo se da de manera casi global, se mueve como un sólido. ¿Ustedes qué dicen? La rotación del bulbo de una galaxia. La rotación del bulbo, miren, estamos hablando de la rotación del bulbo. ¿Cómo? Se mueve el bulbo como un todo, se mueve como un sólido. Las estrellas individuales en el bulbo se mueven caóticamente, pero el bulbo como un todo se mueve juntico, con una rotación completa, como las galaxias elípticas, que tienen unas órbitas muy desordenadas, pero la galaxia como un todo tiene una rotación que es muy poquita, pero se mueve como si fuera una sandía completa, de tal manera que esa palabra es verdadera. Perdón, esa afirmación es verdadera. Las observaciones del bulbo, si hay algún comentario, alguna pregunta, inmediatamente por favor. Las observaciones del bulbo galáctico revelan que en esta región de la galaxia, es la más calmada e inactiva de todas, en toda su extensión. Eso no puede ser más falso. Porque hemos visto entonces que cuando uno mira, en efecto, es la más aburrida de todas cuando usted lo mira con sus ojos, invisible. Pero si usted se cambia a otras longitudes de onda, ya vimos que en rayos X eso es tal caliente, en rayos gamma eso está alborotado, que en radio se ve de todo, de tal manera que esa afirmación es falsa. En particular, es el puro núcleo de la galaxia, la región más activa de todo el bulbo. El plano de la eclíptica, es decir, el plano medio del sistema solar, está inclinado con respecto al plano de la galaxia a unos 60 grados. Eso es verdadero. Y eso simplemente no se discute, porque eso es lo que pasa en las observaciones. Uno mira el plano de la galaxia en el cielo, donde sea que está el norte, y el plano de la galaxia está como así, y los planetas se mueven así, en un plano que está casi perpendicular, no realmente casi perpendicular, son 62 grados, de acuerdo a la eso es verdadero, La quinta, observacionalmente se tiene que las galaxias de tipo SC tienen mucho más gas que las de tipo SA, y a su vez las primeras son también más azules que las últimas. Entonces, ¿eso es verdad o es mentira? Eso es verdad. A ver, hagamos el dibujito. Hagamos el dibujito. Tenemos el diagrama del diapasón, ¿sí o qué? Y aquí tenemos las SA y aquí tenemos las SC. Entonces, recordemos que los colores
van de esta forma. Aquí están las más rojas y aquí están las más azules. Aquí están las que tienen menos gas y aquí están las que tienen más gas. ¿Sí o no? Entonces, esa afirmación es verdadero. Indiscutiblemente. Las galaxias elípticas se clasifican considerando la elipticidad con las que las observamos. Eso es verdadero. Recuerden que Ya pasó con el número 5. es verdadera. Eso es verdad, es simplemente el parámetro proporcional. Depende de cómo aparece en la subida. La número 6, verdadera también. Tal y como lo creía Hubble, la número 7. El diagrama del diapasón es una construcción que describe con completa precisión la forma o sentido exacto en el que evolucionan las galaxias. Eso es falso. Con mucho pesar y todo de Hubble, pero en efecto, el diagrama del diapasón es muy útil para recordar cómo están distribuidas las propiedades en las galaxias, pero no refleja de ninguna manera la forma como ellas han evolucionado. Esa afirmación es falsa. Ocho. Las galaxias elípticas tienen más cúmulos globulares que las galaxias espirales. Eso en general es verdadero, porque como habíamos visto, las galaxias elípticas se formaron a través de la fusión de galaxias espirales. Ustedes recuerden, si cada galaxia espiral tenía un conjunto de cúmulos globulares, la galaxia elíptica final tiene todo el total de cúmulos globulares más los nuevos que se formaron. De tal manera que esa afirmación es verdadera. La 9. Los brazos espirales de las galaxias elípticas se encuentran allí debido a su rotación diferencial. Eso es falso hasta más no poder. Las galaxias elípticas no tienen brazos espirales. ¿Quién la puso verdadera? Yo. Adivina. Esa afirmación es falsa. Las galaxias elípticas no tienen brazos. Es falsa, perdón. Y la 10. ¿Es normal encontrar galaxias en interacción en el universo? Es lo más normal. Es como encontrar gente cogida de la mano en el centro. Es lo más normal. De tal manera que eso es verdadero. Cuenten por favor de una vez cuántos puntos sacaron en esa primera parte de sus respectivos compañeros. Puntos buenos, sí. 6. ¿Y eso por qué? ¿O por 3? ¿Listo? Listo. Vámonos con las de selección múltiple, que es donde está mi metida de paso. ¿Todo está claro aquí con estas preguntas de falso y verdadero? Todos estamos de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Observacionalmente se tiene que las galaxias SC tienen mucho más gas que las de tipo SA, y a su vez las primeras son también más azules que las últimas. Yo respondí falso porque si son muy azules, porque han estado formando muchas estrellas. Si son muy azules es porque están formando muchas estrellas, y si están formando muchas estrellas tienen el gas para hacerlo. ¿Ya? Recuerden que las estrellas azules tienen un tiempo de vida muy cortito, de unos miles de años literalmente hablando, de tal manera que si usted ve estrellas, muchas estrellas azules, esas estrellas básicamente se acabaron de formar. Y quiere decir que ese gas todavía está probablemente ahí disponible. ¿Ya? Entonces por eso la relación, en efecto, si uno hace las mediciones, las estrellas de las galaxias, perdón, de tipo CC, aparte de ser las más azules, tienen más gas. En efecto, las dos propiedades están correlacionadas. Pasa lo mismo con las galaxias irregulares. Recuerden, tienen un montón de gas. Y si usted mira las imágenes de las galaxias irregulares, son azulitas, azulitas, y de pronto rojizas por el asunto de la interacción entre el gas y el polvo y la
pero gas y estrellas azules van cogidas siempre de la misma. Y solo por discutir, pero en la 2. Mentira. Solo por discutir, pero en la 2, un sólido, tú no encuentras partes del sólido como mucho. Perdón. En la 2. Por eso pues se mueve como. Sí, un sólido, tú no encuentras partes del sólido como mucho. Por eso parece, es como si fuera un como. Como, parecido a, no exactamente igual listo, vamos entonces a las de selección múltiple. ¿En qué se fundamentaron los errores que llevaron a los resultados subestimados del tamaño de la galaxia de Kapteyn? Sí, ok, entonces todos nos acordamos que Kapteyn hizo una medición del tamaño de la galaxia y el man le dijo que la galaxia era una cosa más o menos esferical, pero muy chiquitica, ¿cierto? Y todos sabemos ahora que esas mediciones de ese tamaño de la galaxia eran mucho más pequeñitos que lo que nosotros sabemos ahora. ¿Por qué fue que Kapteyn hizo su trabajo mal hecho hace 100 años? Porque tenían mal calibradas las efeidas con las que determinaron las distancias. Porque contaba con un telescopio muy pequeñito para hacer sus observaciones. El man no cometió errores con las medidas. Nosotros todavía no sabemos cuál es el origen de la discrepancia, pero esas medidas son correctas. O la D, no contó los efectos de la extinción por el medio interestelar. Esa creo que es. En el caso de Kapteyn, la respuesta, la mejor de todas, es la D, porque en efecto, las medidas de Kapteyn asumieron que el gas y el polvo del medio interestelar en el disco de la galaxia no sufrían ningún efecto en las mediciones que ellos estaban haciendo, de tal manera que omitieron los efectos de la extinción del medio interestelar. Y ese fue el error. La respuesta correcta ahí está D. La número 2. ¿De qué manera están distribuidos los cúmulos globulares en la galaxia? A. Todos se encuentran en el disco galáctico. B. Se encuentran formando la estructura globular del bulbo de la galaxia. C. Se encuentran distribuidos en el halo de la galaxia. D. Los cúmulos globulares no son estructuras astrofísicas conocidas. Ya gané. La respuesta correcta es la C. Recuerden, los cúmulos globulares están distribuidos en el halo de la galaxia. Ojo con lo siguiente, realmente, siendo estrictamente rigurosos, los cúmulos globulares están distribuidos en toda la galaxia, pero se encuentran, el 99% de ellos se encuentran en el halo de la galaxia. Uno también encuentra cúmulos globulares en el disco galáctico, por ejemplo. El disco está dentro del halo. Pero el disco está metido dentro del halo galáctico, de tal manera que en términos generales los cúmulos globulares están ahí distribuidos uniformemente en todo el halo galáctico. La respuesta correcta es entonces la C. Se encuentran distribuidos en el halo de la galaxia. Vámonos con la 3. Las estrellas del bulbo y el halo se diferencian principalmente de las del disco por A. Por no ser del disco. Es una respuesta obvia. Es a él. La B. Por tener asociados sistemas planetarios. En principio, cualquier estrella, bien sea del bulbo, bien sea del disco, bien sea del halo, podría en principio crear un sistema planetario, de tal manera que eso no es una razón para que sean diferentes. La C. Por ser más viejas. ¿Por ser más viejas quiénes? Y la D, por tener una dinámica y composiciones químicas diferentes. ¿Cuál de todas es la mejor respuesta? La D. ¿Cómo? Pero cuando aparecen dos respuestas, ¿cuál uno escoge? La más mejor, la que más se acomode. En efecto, la A es una respuesta porque son diferentes. Porque las distribuciones están. ¿Cómo? Las estrellas del bulbo y el halo se diferencian por ser
más viejas? ¿Quiénes? ¿Cuáles? Las del bulbo son más viejas que las del halo. Las estrellas del bulbo no son más viejas que las del halo. Las estrellas del halo son las más viejas de todas. ¿Cuáles? Las del halo son las más viejas de todas. De tal manera que el orden en el que está expresada la afirmación no cuadra con la opción. La respuesta de todas las posibles opciones, la respuesta correcta, la que satisface todas las condiciones, es la última, ¿vale? Porque tienen dinámica y composiciones químicas diferentes. Recuerden que en efecto les decía, el bulbo, el disco y el halo se diferencian porque la química de sus estrellas es distinta y porque la forma como se mueven también lo es. ¿Ya? Entonces, de todas las opciones, hay una que satisface todas las condiciones y es la de... Ya perdí. Pero a ver, usted no necesita saber astronomía para nada para decir que la A es correcta. Usted no necesita saber nada. Sí. Usted no entendiste. Es obvio, la respuesta obvia. Ya. Quiere decir que no es mentira hacer esa afirmación. Exactamente. Ya, esa es esa afirmación es correcta, pero otra vez en el contexto es como preguntar ¿por qué caen los cuerpos? Ah, porque sí. Y eso es una respuesta correcta. No. Eso es uno responder como está formulada la pregunta. Opa, que muy distinto. Faltó una opción. Hagan la respuesta. La respuesta correcta es entonces la D. La que... ¿Cómo, perdón? Y las pobres sin el lugar donde están pueden diferenciarlos. En efecto, usted las diferencia por la química y por cómo se están moviendo. Usted coge dos estrellas, piense dos estrellas, saque las dos estrellas, coge una estrella del bulbo y una estrella del disco. Y usted las pone, las dos sobre una mesa. ¿Usted cómo sabe cuál es de dónde? Pero, profe, me parece que otras planas, esas estrellas viejas, estos dos son pero el asunto es otra vez, miren la combinación, porque es la química y cómo se mueven. Si usted tiene una sola de las partes de información, no puede diferenciar, pero necesitas más que eso. Lo que yo quiero que resaltar ahí es que usted no puede diferenciar con solamente mirar la química. Usted necesita mirar la química y mirar algo más. Entonces usted tiene que ver de qué están hechas y cómo se están moviendo. Si usted solamente mira de qué están hechas, usted no sabe realmente si es una estrella del bulbo o si es una estrella del disco, porque es probable que usted tenga en el disco, por alguna causa extraña, una estrella que tiene la misma química que usted en el bulbo. Miren que estábamos hablando que en el bulbo, en la parte central, se forman estrellas jóvenes. ¿Ya? Usted necesita ver de qué están constituidas y cómo se están moviendo para poder de manera clara discernir, diferenciar cuál pertenece a qué parte de la con una sola de esas información no alcanzas a diferenciar. Entonces, AID son correctas. AID son correctas. Entonces, numeral. ¿Verdad? ¿Qué hago si una persona del examen? La B sería la que no cuadra ahí. Los que no tengan la B, las del disco grueso son viejas. Si lo miras al revés, pues tendrías que entonces tener dos cosas diferentes. Si miramos la pregunta al revés. ¿Cómo así al revés? Estamos buscando características de un plano, ¿cierto? Que las distingan a esos dos tipos. Hay dos cosas, la disco, la dinámica, cómo se mueve el disco. Sí. Entonces si uno va a tratar de mirarlo al revés, estaría diciendo que la del disco tendría que tener dos cosas. No te entendí. En esa siempre la única que no cuadra, que se hace
califican todos los que cuadran, menos la que no. La B, en efecto. La C y la B. Hágale. Es que Entonces, ¿qué quedamos? ¿Cómo? Entonces, ¿qué quedamos? La respuesta más, la opción más completa, Más verdadera. la opción más verdadera de todas es la D. La C es verdadera, pero no es la más verdadera. En efecto, las estrellas del halo son más viejas que las del disco, pero no necesariamente lo son las del bulbo. Entonces esa no es la más verdadera. Eso es cierto, pero no es la opción más verdadera. Póngala, valgámosla porque es parcialmente correcta. Parcialmente. Obviamente la B sí definitivamente no tiene nada que ver. Eso es trampa. Pues no solamente responde una pregunta, pone una respuesta desde mi punto de vista académico no es una respuesta. Pero si vamos a evaluar semántica también no es una respuesta. La única mala es la B. Y la más correcta, para que todos lo tengamos claro, la más correcta, que a mí me importa muy poquito si estamos pendientes por sacar o no una respuesta correcta. A mí me interesa que nos vamos con la respuesta correcta clara. ¿Ya? A mí me importa muy poquito las notas. A mí me importa que ustedes salgan con algo en la respuesta. La 4, ojo con esta, que esta tiene un problema. Ojo que esta tiene un problema. Exactamente, esta no la podemos contar. Exactamente. Miren la 4, que la 4 está mala. Y les voy a decir por qué. Las estrellas de población 2 se diferencian de las de población 1 por ser de sangre azul. Esa es. En este caso, esa va a ser la respuesta. La B, por estar dispersas en el disco de la galaxia. ¿Entiendes? Pues no sabemos cómo, de hecho no hay una cosa que nos permita caracterizar eso, al menos no con las herramientas que nosotros tenemos. La C, por tener las de población 1 una metalicidad menor que las de población 2. Eso es falso. Eso es falso. Y la D, por ser las de tipo 1 fenómenos más violentos que las de tipo 2. Esa, cuando ponemos de tipo 1 relacionadas más violentos que las de tipo 2, hace alusión pero a explosiones de supernova. Las estrellas no son eventos violentos. La respuesta correcta hubiera sido la C, pero al revés, porque las de población 1 son las que tienen una metalicidad más alta. Esa pregunta está mala porque la respuesta que... ¿Usted va a favor de quién? No. Simplemente entonces, a favor. Para aclarar entonces, mire que aparece a favor. En la afirmación aparece. Recuerden que las de población 3 nacieron primero y tienen menos metales. Vienen las de población 2 y luego vienen las de población 1. Estas tienen más metales. Miren que esa afirmación voltea la cosa. Esa pregunta está mala. Lo que quiero que quede claro es precisamente entonces, primero que esa pregunta está mala y que no cuenta. Y que recuerden entonces, las estrellas de población 3, la respuesta correcta sería, las estrellas de población 2 tienen menos metales que las estrellas de población 1. Esa es la respuesta correcta. Esa táchenla. Buena para todos, táchenla. Claro. Mejor ponga la buena para todos porque si no, no pueden hacer el... Usted no puede existir una cuarta población. ¿Cómo? No puede existir una Esto es completamente arbitrario. Usted si quiere se puede inventar un nuevo sistema de clasificación. Porque es que aquí lo que está haciendo es cambiando la metalicidad, ¿cierto? Sí. Luego usted me dice, la población no son las de ahora. La pregunta es, si yo encuentro una estrella mucho más metálica con esa descripción, o con esa descripción que hay, yo como la Clasifica. Suponiendo que hay que inventarse una nueva clasificación, uno la podría clasificar como una P0. Sí.
El asunto es, como esta es una clasificación completamente arbitraria, para lo que venga de aquí para abajo, estrellas muchísimo más metálicas, balines de hierro flotando por el espacio, estrellas muchísimo menos metálicas, porque yo no me imagino una estrella menos metálica que solamente sale de la. Simplemente ponerle el nombre que quieras y a esta ponerle el nombre que quieras. Si quiere uno seguir esta secuencia, yo le pondría una estrella tipo PCR, en el caso hipotético. Dentro de 10.000 millones de años, cuando la metalicidad promedio de todos los universos es mucho más alta, probablemente sea necesario utilizar una estrella de tipo PCR asociada a ese tipo de. Juan, pero eso está, digamos que el término generación, si es el correcto para la pregunta, de primera generación, segunda generación. ¿Cómo es que se produjo este cambio a P0, pues a población por generación? ¿Cuándo empezaron a organizarlas al revés, la metalicidad, con respecto a la primera generación, segunda generación, que se iban a... Si me preguntas cuándo es por una fecha, no sé. No sé, porque los dos términos existen. Claro, estrellas de primera generación y de población 3. El tipo de las poblaciones yo no sé. Todos tienen la respuesta a la pregunta 4 buena entonces. La quinta. En el cielo, ¿hacia qué dirección se observa el centro de la galaxia? Sagitario. ¿Sí o qué? ¿De cuál de todas las opciones entonces esa es la correcta? Hacia el norte no está. Hacia el cinturón de Orión tampoco. En la dirección de la constelación de Sagitario, esa es, o la de el centro de la galaxia no se puede ubicar. Efectivamente, el centro de la galaxia se puede ubicar y está entonces en la dirección de la constelación de Sagitario. La respuesta correcta es la C. La pregunta número 6. Con mucha probabilidad, el proceso astrofísico generador de todas las perturbaciones en el núcleo de la galaxia es A. Un agujero negro supermasivo. B. Un hechicero perturba la paz y tranquilidad. C. La exagerada cantidad de gas allí y la enorme rata de formación de estrellas facilitan la aparición de procesos extraños en el centro de la galaxia. ¿Procesos qué? Extraños. D. Las continuas explosiones de supernovas en esta región de la galaxia. La respuesta correcta, como ya vimos y como ustedes lo calcularon, es la A. Es un agujero negro supermasivo. El que haya escogido el hechicero, yo creo que está estudiando astrología. Está en el curso equivocado. Está en astrología. No, mentira. El que haya escogido la A está en el curso que necesitamos traerlo al camino a la luz. La 7. Se puede encontrar que el Sol se mueve en el plano de la galaxia. A. Hacia el centro y hacia afuera, radialmente. Hacia arriba y hacia abajo sobre el plano y alrededor del centro de la galaxia. La B. En órbita circular exacta alrededor del centro de la galaxia. C. El Sol se mueve de forma caótica en la galaxia. Y de todas las anteriores. Como vimos el otro día, entonces, la mejor aproximación que tenemos para describir el movimiento del Sol en la galaxia es que él se mueve hacia adentro y hacia afuera en la dirección radial, hacia arriba y hacia abajo, perpendicularmente al plano, y simultáneamente dándole la vuelta al centro de la galaxia. De tal manera que esa combinación de 3 movimientos da lugar a que la respuesta A es la correcta. Pero ahí la pregunta dice claro que en el plano de la galaxia no puede admitir la proyección. Está diciendo en el plano de la galaxia, está diciendo en la galaxia. Se dice que en el plano porque tiene un movimiento de dirección, no puede como
Exactamente. Por eso. La idea de poner se puede encontrar en el plano es, literalmente hablando, cerca al plano. Aún así, si usted proyecta el movimiento del Sol, que nosotros vimos en el plano de la galaxia, no está en órbita perfectamente circular, porque hace la oscilación hacia adentro y hacia afuera. De tal manera que no es una órbita perfectamente circular. Sobre el plano del reloj. Ese es el movimiento correcto. Pero en efecto es una precisión de cómo se formula, y es cerca al plano, no en el plano, sino cerca al plano. La 8. El Sol se mueve alrededor del dentro, no es del dentro, es del centro de la galaxia a unos 220 kilómetros por segundo. ¿Cuánto tiempo tardará en dar una vuelta completa a la galaxia? Usted puede hacer el cálculo, recuerden, al principio. Si usted recuerda el número, está bien. Si no, puede tratar de hacer el cálculo. Recuerden que el cálculo es tan fácil como esto. Usted sabe que la velocidad es igual a la distancia que recorre sobre el tiempo que se demora en recorrer. El tiempo es entonces igual a la distancia que se recorre sobre la velocidad a la que lo hace. Como la estrella se está moviendo en una órbita, para este caso aquí sí asumimos por su simplicidad que la órbita es circular, que tiene un radio R, que es igual a la distancia solar galactocéntrica. Entonces, esta distancia que recorre la órbita del Sol durante un periodo es 2 veces el radio de la órbita por pi. ¿Sí o qué? Que es el perímetro del componente. Si usted sustituye ese valor aquí, entonces que 2 por pi por la distancia solar galactocéntrica sobre 220 kilómetros por segundo le debería dar el orden de 230 millones de años. Entonces, nosotros hicimos ese cálculo en clase. Miren que de todas formas hay una que es 230 años. 230 años es un periodo razonable para el tiempo que se debe demorar el Sol en darle vuelta a la galaxia. Eso no tiene sentido. 23 años. Sí que menos. 3 por 10 a las 7 años. 3 por 10 a las 7 años son 30 millones de años. 30 millones de años es una respuesta razonable. Es un número grande, pero sigue siendo un periodo que está muy por debajo de las escalas de los cientos de millones de años, que son las escalas de tiempo asociadas con la velocidad a la que se mueve una estrella en una galaxia que es gigantesca. Recuerden que es que 230 kilómetros por segundo es mucho, pero es que la galaxia es gigantesca. ¿Ya? La respuesta correcta entonces es la de 230 millones de años. Entonces, lo pudieron haber o bien sea haberlo calculado o por descarte haber entonces escogido la opción correcta. La 9. Las galaxias espirales se clasifican considerando principalmente a su pitch angle, el tamaño o luminosidad de su bulbo relativo al disco. La B, si son barradas o no. Mira que entre paréntesis hay una S. Si tienen material entre sus brazos espirales o no. O D, se clasifican considerando la geometría de las isofotas elípticas en su superficie. Miren que claramente en la pregunta se puso las galaxias espirales S, se clasifican considerando principalmente, como ustedes lo hicieron en la tarea, solamente midiendo el pitch angle y la relación entre la luminosidad del bulbo y el disco, o equivalentemente su tamaño. ¿Perdón? La respuesta correcta entonces es la A. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y la 10. En las siguientes listas, ¿cuál es el orden que ocupan las galaxias en el sistema de clasificación de Hubble o en su diagrama del diapasón, desde las más tempranas hasta las más tardías?
Yo no voy a leer las opciones. No. Pero ustedes díganme entonces cuál es. A ver, ¿por qué la A no? CD sí existe, pero no existe. Ya uno, muchachos. ¿Dónde está Chavo? Entonces, ¿por qué la A no? En la secuencia de la A faltan las lenticulares y también faltan las barradas. Las barradas también son parte del diagrama del la C, ¿por qué no es? La C no hace parte del diagrama del diapasón, porque las galaxias de tipo CD no están en el diagrama del diapasón. Y la D puede estar bien, pero está completamente al revés. Estamos hablando desde las más tempranas hasta las más tardías. La respuesta correcta es la B. Miren que tenemos en la B las galaxias elípticas desde la 0 hasta la 7. En el intermedio entre las elípticas y las espirales, las lenticulares, y tenemos la secuencia de galaxias espirales normales y las barradas con las irregulares al final. Correcto. De tal manera que la respuesta a esa pregunta es la B. La B. Cuenten por favor los puntos. Estos son 40 puntos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con la 3? Con la 3 yo voy a responder la pregunta y con ese criterio, obviamente con el que ustedes tienen, lean lo que escribió su compañero y miramos a ver que les ponemos, sean generosos con sus compañeros. Entonces, en el ensayo, en la parte 3, miren, dice, escoja, muchachos, escoja al menos una de las siguientes inquietudes y resuelva la cuestión que se plantea. Entonces, la primera es, explique brevemente cómo se da el proceso de formación y evolución de una galaxia como la Vía Láctea y ve qué establece la relación. Entonces, vámonos con la primera, de nuevo. ¿Cómo se da el proceso de formación y evolución de una galaxia como la Vía Láctea? Recordemos, inicialmente aparecen estas fluctuaciones en el campo de densidad, estos grumitos asociados a las estructuras de materia oscura en el universo primitivo. Cuando el universo se enfría, el gas cae atrapado gravitacionalmente por esos halos de materia oscura. Ese gas que cayó en el interior de esos halos pequeñitos de materia oscura forma las primeras estrellas y forma entonces lo que nosotros llamamos las primeras protogalaxias. Esas protogalaxias empiezan a colisionar consigo mismas y empiezan a formar estructuras más grandes. Glóbulos, no son glóbulos. ¿Cómo? Glóbulos, no. Son como glóbulos, son como moticas, protogalaxias las llamamos nosotros. ¿Cómo pues? Son glóbulos, ojo. Por culpa de la conservación del momento angular, por la rotación de la nube inicial, aparece la estructura del disco y se forma entonces la estructura discoidal y a través de procesos sucesivos de colisiones aparece la estructura del bulbo galáctico, del halo estelar, los cúmulos globulares alrededor de la galaxia y se establece una estructura como la de la Vía Láctea. La posterior evolución va a tener exactamente las mismas características, va a seguir acretando masa, va a seguir experimentando colisiones con otras galaxias enanas y con otras galaxias gigantes hasta que eventualmente, por ejemplo, se destruya y forme una galaxia. A grosso modo, en 3 minutos, así es como se formó la Vía. Esa es una primera respuesta que sería válida. Para las relaciones de Tully-Fisher, ¿qué es la relación de Tully-Fisher? Velocidad más. La relación de Tully-Fisher establece una relación entre la velocidad máxima de rotación de una galaxia espiral y su luminosidad. Muy bien. Eso es básicamente todo lo que tenemos que saber. Muy bien. Su luminosidad o su magnitud absoluta. Eso está relacionado con la masa de la galaxia, está relacionado con la propiedad estructural de la galaxia, nos ayuda a determinar la distancia a la que se encuentra la galaxia. Entonces, por favor,
lean la respuesta de su compañero y... Erika Joana Moneda. Erika. 8,4. Héctor Velasco. 8,1. pero la recibo para acá. Ah, tú lo recibes. Dividido 2. Ah, ¿no es de 1 a 10? En 5. No, si usted tiene la magnitud absoluta, con la relación con el beneficio usted tiene la velocidad máxima del espectro. Algo más. La magnitud absoluta, Algo Sí, pero de 1 a 10. Sobre 5 calificamos. Sobre 5 sobre 10. Sobre 5. Sobre 5. Yo me encargo de calificarlas el resto. Oye, yo saco un 5 y nadie me ha dicho. Pablo, 3,1. exactamente. Todos los detalles son la descripción mínima sería el 45%. ¿Quién evaluó? Ah, Alejandro Cano. Entonces, ¿alguien tiene? Suéltalo, suéltalo. Vas con el 5. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo está claro. Entonces, hoy no voy a arrancar con temas nuevos porque se me quedaría incompleto. La idea es, muchachos, la idea es entonces que vamos a dejar de hablar de galaxias, al menos como razón social del curso, y vamos a empezar a hablar entonces la próxima clase sobre cosmología, la estructura y la evolución del universo como tal. Vamos a volver al tema de las galaxias al final, y entre el intermedio vamos a necesitar volver a hablar de las galaxias, pero no van a ser el objetivo de la discusión. Como les había comentado entonces al principio, para poder entender un poquito mejor las cosas de las que vamos a hablar con relación a la dinámica del universo, es bueno entonces mirar el asunto de la relatividad. Lo que quiero que hagamos la próxima clase entonces es arrancar precisamente, vamos a hacer inicialmente una discusión sobre los resultados principales de la relatividad especial, y espero poder arrancar entonces también con los postulados principales de la relatividad general, que son dos cosas relacionadas pero distintas. Así como para los que estudiaron un curso de física vieron que uno hacía primero cinemática y hacía dinámica, en relatividad, la mecánica, la relatividad especial es algo así como cinemática y la relatividad general es algo así como dinámica. En relatividad especial hablamos de sistemas que se mueven con velocidad constante, y en relatividad general hablamos del problema general, donde aparecen aceleraciones, donde aparecen fuerzas. La dinámica del universo se resuelve solamente si usted es capaz de plantear el problema en términos relativos. Vamos a ver la próxima clase, ojalá nos alcance. Hoy no quiero arrancar con eso porque se nos queda empezado al menos el del problema de relatividad especial, y después de 8 días se nos olvida todo. Entonces no quiero. Dejemos así por hoy entonces. Si tienen la oportunidad, paginen algo sobre relatividad especial en internet.
para que Juan, vengamos, señora, que vengamos. te pido un favor. Sí.